My name is Ricardo Soberón. I am a lawyer. I am a life activist on drug reform policies. In all my life, I've been close to any movement in my country that tried to reform any of the policies that had been taken based on the international treaties. Twice in my life, I've been responsible of the Office of Narcotics in Peru. So for me, I have changed completely my presentation because what I've heard yesterday, last night, it made me feel that I am in the middle of a crossroad where indigenous populations, science, and politicians come together looking one aim. And there is another problem, which is timing. Science has just started to open its mind on Coca, and we have just 4 or 5 months in order to feed those who will take decisions relating Coca leaf. And there are also problems between the discourse and the language of indigenous politicians and academics. Yesterday we learned about the genetics code. Well, last night I've heard from Isma about healing codes in the indigenous populations. So how do we make the bridge between those two complex approximations to health? It's not easy. And I have to say, because I respect very much the indigenous populations in the whole Andean region, I respect them, and so when I need to criticize something, I do it humble, but honestly, in terms that we need to understand as well that one of the main problems of indigenous populations in the whole Andean region is number. They don't have the necessary number for having the enough political representation in the state level. At least that is what happened in Peru. In Bolivia, they were able to get into power. And great for them. But please, it's not easy, even among indigenous populations, to have a unique discourse and message towards Coca. And I want just to put a first example, which is, at least in Peru, the difference that Amazonian people, indigenous peoples, have about Coca related to the approach that the Andean culture has in Peru about Coca. There are conflicts, there are differences, and sometimes Coca is seen as an enemy, and invaders who are destroying our territorial space. So let me put from the beginning 4 ideas that I want to put it straightforward so we understand in which scenario Coca is going to be or not free. The first one, Latin America is a dispute area right now in the world. Recent decisions taken by the new president of the United States, some of them refer to Latin America. Not necessarily to Coca, but to drug policies. And phenomena such as migration, weapon smuggling, and of course, drugs. So, what impact will have that decision within the US environment to our procedure? So, Latin America currently is an area of dispute between China and the United States. Please don't forget that just 1 month ago, close to Lima, it was inaugurated a port, a huge port built by a Chinese enterprise, Costco Shipping, $3,200 million. So as far as I understand, Mr. Marco Rubio has arrived to Panama to say them and to recall them that there is a treaty with a special clause which says that if the Panama Canal is not used properly, the US has the opportunity to do things. And of course, Peru has already established this port, and the US Embassy is absolutely worried about it.
So, an area of dispute. Third, maybe Latin American countries are in the weakest moment in the recent history of international relations. When Mr. Trump took the decision about migration and expelling people, Mrs. President of Honduras, Xiomara Castro, called every member of CELAC to have a virtual meeting in order to have a common response. The meeting was canceled because Latin American countries are fragmented, are completely fragmented. We are not able at the political and diplomatic level to have a consensus in many areas. And I must suppose that drugs must be one of them. So we have to make a counting on the 34 members and see what we need to do with which country. And I will dare to say that we should do whatever it needs to be done. And I am talking about Cuba, Venezuela, and Nicaragua as well. Of course, Brazil, Mexico, then I will take the case of my country, but anyway. And the last idea I want to share with you is that we are living a very particular moment of the development of democracy and human rights in the world. And that also has an impact on our Coca process. Last year we have 70 countries with elections, but now the world is managed by three guys, Xi Jinping, Vladimir Putin, and Donald Trump. None of them accomplish most of the main principles of democratic rule and state of law. But that's the way how it works. So even in human rights, and I just want to put an idea about it. Human rights have been always considered basically from an individual perspective. In most of our countries, within our country, and we have reasons to do so. Of course, Colombians may know about that. We also knew about that during the conflict in Peru in the 80s and the 90s. But we have forgotten the economic and social and cultural rights in the political agenda of our countries. And I am sure we are just discovering, Martin has given us an idea on how it works, the international law. And besides drug regimes, we have another regimes that we need to take a look. So having those ideas and putting Coca in the middle, now I ask myself, are we expecting that things will change in the calendar that Martin has given? I bet and I hope that something will come from it. There is enough efforts that has been done in the last 50, 20 years. I remember 1995, we had the Coca campaign in Europe, opening minds about Coca. Long before Evo Morales, he was a union leader, but it wasn't a political issue. And now we are having this procedure with a lot of problems, difficulties, an uphill battle, as Martin was saying. And a shame on me, because my country, Peru, who usually is known as a country where Coca was established from the beginning, from the early years. And we have a culture, sites. This route of the Sacred Valley is a strategic entrance to the jungle. From Cusco, the center of the world, to Quillabamba, the main producer of coca leaves, to the whole southern area of the region. And my country has decided to oppose to Bolivia and to Colombia. And I need to discover how, why, and what we should expect in the coming months. Now I will turn to Spanish, please.
Quiero empezar con un mapa. El Perú no es Wilcatica. Vivimos en un país muy complejo. ¿Sí? Vivimos con la primera presidenta mujer en nuestra historia. No elegida. Vamos por ahí. Primera mujer andina, quechua hablante, y que se opone por ignorancia, por ambición, por contradicción a este movimiento. Pero no solamente es una decisión política. Aparece la figura del diplomático. Y esa figura es común a todos nuestros países. ¿Cuál es el rol del diplomático en la definición de políticas públicas? Lo que yo he aprendido del diplomático es que uno aprende a negociar. Y para ello trae la agenda de temas y comienza a discutir y a debatir con sus pares diplomáticos de otros países. Y en ese sentido, la carpeta drogas para el diplomático peruano ha sido una forma de confianza, acercamiento y sumisión a la diplomacia norteamericana. O sea, Colombia es un país estratégico para Estados Unidos, aliado extra-OTAN. Nosotros tenemos armamento soviético, somos medios desconfiados, generamos desconfianza. Entonces, lo que ha hecho el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa es penetrar la Cancillería, las Fuerzas Armadas, Poder Judicial. Y allí surge el momento en donde me tocó ser SAR antidrogas, le llaman, jefe de la oficina de drogas. Y allí traigo el problema que quiero compartir con los amigos colombianos. Y es un problema de la democracia, la alternatividad. Un gobierno, por más progresista que sea, tiene 4 años. Y el riesgo que sea un gobierno totalmente opositor al siguiente, al 5.º año. Gran problema para el presidente Petro, con quien compartimos todo lo que él hace, en el discurso por lo menos, como lo dicen ustedes, pero el terrible problema, el único país que ha podido hacer cosas más consistentes es Bolivia, donde desde el 2006 hasta ahora, el MAS ha tenido el poder político. Las elecciones son en agosto, el 2026. El MAS está dividido. La oposición se ha unido. Me pregunto cuál puede ser la consecuencia en agosto, septiembre del 2025 si pierde el MAS. Hasta el momento, el actual presidente tiene 3% de aprobación. Y la oposición está en 15% y el señor Evo Morales está en 18%. O sea que hay posibilidades reales que Bolivia cambie de régimen político el 2026. Entonces, ese es un enorme problema, porque no podemos darle sostenibilidad a nuestras decisiones. Y como hemos visto, en el tema de Coca, las cosas son de largo plazo. No tanto como 8.000 años, pero por lo menos 200 años, 100 años, han tardado las cosas en ponerse en su sitio. Vivimos un momento expectante y por eso apuesto por todo a que algo pueda suceder en el mes de octubre, septiembre de este año y en marzo. Pero estemos preparados a que no ocurra. Igual, conversando con los hermanos indígenas, ellos han aguantado 500, 200, 100. Esto no es sino un paso en su historia con la coca. Y hemos compartido con colegas los temores de la apertura a los mercados. Pero igual, insisto, desde mi perspectiva, es un sueño que tengo desde joven, desarmar el sistema internacional de drogas. Es un sueño que tengo desde que hice mi tesis sobre las contradicciones entre el sistema internacional de drogas y el sistema internacional de derechos humanos. Han habido avances muy importantes. El proceso de reforma que fue conducido por el proceso de Naciones Unidas a través de las Asambleas Generales generó movimientos muy importantes en Colombia, Uruguay y otros países. Y lo que ha hecho Bolivia ha hecho la tarea consistente a nivel doméstico. Entrada, retorno, salida, constitución, legislación, el modelo de control social. Y creo que Colombia, esa es mi apreciación,
ha hecho algo histórico. En la alianza Perú-Colombia-Bolivia, siempre Colombia el patito feo. Nunca quería ver el tema Coca. Porque todo era guerra contra la droga, guerra contra la droga, guerra contra la... No queremos saber nada de ese arbusto. Antes que mata, antes. Pero ya habían muerto, ya... Y ver que Colombia y Bolivia están sentados en una mesa impulsando esto, para mí es maravilloso. Pero, ¿cuál es la situación de mi país? Entonces, Perú vive una continua crisis política. Hemos tenido 8 presidentes desde el 2016 hasta la fecha. 8. 6 de ellos han pasado por prisión. Lo cual es importante, porque no muchos países pueden decir que ponemos a nuestros presidentes en la cárcel. Entonces, políticamente eso es importante. La señora Dina Boluarte está por casualidad allí. Ella fue vicepresidenta de Pedro Castillo. Y Pedro Castillo era un profesor rural que encontró la presidencia por una situación política preelectoral. Y en 2 semanas pasó de 3% a 21% y ganó las elecciones, incluida a mi candidata Verónica Mendoza, a quien yo considero una persona de izquierda progresista, la Petro peruana, digamos, ¿ya? Para ponerlo... Mejor la Claudia mexicana. ¿Perdón? La Claudia mexicana. La cosa es... Está bien. La cosa es que Dina Boluarte, por sobrevivir, se ha secuestrado por las fuerzas políticas más oscuras de este país que se han adueñado del Congreso. Solamente como señal, se acaba de descubrir una red de prostitución en el Congreso, han muerto mujeres dentro del Congreso, abogadas, asesinadas por sicarios, 3 han desmantelado toda la legislación contra el crimen organizado y la minería ilegal del oro. Es decir, estamos realmente ante un Estado criminoso. Yo le llamo criminocracia a la situación que vive el Perú hoy en día. La Cancillería peruana históricamente sobre la coca ha dicho: nosotros tenemos una posición sobre el uso tradicional, a favor del uso tradicional. No me toquen nada más, porque nos vamos a oponer. Entonces, desde el año pasado empezamos un proceso de consultas con la Cancillería del Perú, y el argumento de la Cancillería es: we accomplish international treaties, and we are consequent with international treaties. That's it, period. Entonces, la siguiente etapa que tenemos que pensar es: ¿con qué tratados internacionales? ¿Los de drogas? ¿Los de derechos humanos? ¿Los de los pueblos indígenas? ¿Los de biodiversidad? ¿Con cuáles? Porque un elemento que hay que considerar es que hay varios regímenes de derecho internacional hoy en día en el mundo. Y la estructura de Naciones Unidas le da procedimientos a cada uno. Y el de drogas es el más frozen, dijo Martin, es el que menos se ha movido. El de derechos humanos ya penetró el de drogas, y ahora es posible que el convenio 169 de la OIT, la Convención sobre Biodiversidad y Protocolo de Nagoya puedan ayudarnos. Posiblemente sea tarde para el caso del timing del calendario que nos ha mostrado Martin, pero hay que empezarlo ya. Hay que empezarlo ya. El Perú es un país que tiene mucha legislación hasta a nivel administrativo. Cuando veía lo que nos presentaba María Alejandra sobre Colombia, yo siempre consideraba Colombia es el país de la legalidad. Lo que no faltan son leyes para todo. Y, sin embargo, parece que en respecto a Nagoya, Perú tiene más legislación casi a nivel territorial. Solo que nadie lo ha usado. He identificado 5 instrumentos que nos da Nagoya para poder trabajar: el certificado de origen, el registro en propiedad intelectual del conocimiento ancestral, el contrato de acceso a recursos genéticos, su inscripción en la Secretaría de la Convención de la Biodiversidad, y uno último más complejo, que es el de declaración de un área como de agrobiodiversidad. Entonces, ahí está Nagoya abierto. La situación del Perú en relación a la posición no va a cambiar. Hay que neutralizarlo. Y hay
un argumento fundamental que usa la diplomacia peruana es muy equívoco. Habla del incentivo perverso de la desclasificación. El incentivo perverso de tomar esa decisión. Entonces hay que sostener una campaña insistente señalándoles el efecto perverso de haber mantenido rígida la legislación internacional en relación a la reducción de la oferta, cómo la erradicación se ha convertido en un driver de la deforestación en la Amazonía peruana, colombiana, boliviana, y que ahora, mezclada la economía del oro más la economía de la cocaína, esto se genera en un driver mucho mayor. Entonces yo creo que ese es un ámbito en donde vamos a trabajar para desmantelar la posición peruana. El Perú el 14 de octubre se presentó mi sucesor en debida, cuando lo vi en la madrugada en el Zoom quería bombardearlo, quería quitarle el Zoom, porque habló tonteras, cometió errores graves. Felizmente tuve la oportunidad 2 meses después de presentarme por Zoom y dirigirme directamente a él y a sus argumentos, que son falsos, son equívocos. Perú ha presentado una bibliografía anotada, digamos, que se basa fundamentalmente en el trabajo de Castro de la Mata y otras literaturas que han recopilado sistematizaciones bibliográficas. Medianas. No está toda la bibliografía que hay en Perú. No hay trabajo académico de tesis, por ejemplo, que yo he encontrado más de 60 que le he entregado a la Embajada de Bolivia. Entonces, el Perú ha presentado esto, pero con anotaciones. Y eso es lo grave, porque emiten conclusiones finales sobre elementos parciales del debate académico. Y eso es grave. En términos metodológicos, creo que es posible detallar aquellos elementos de la declaración peruana que no son consistentes, la causa con la consecuencia. Entonces ese es un trabajo que también queda pendiente. La situación de ENACO. Yo vengo siguiendo el tema ENACO desde el 2000. El 2016 fui contratado para hacer una asesoría a la presidencia del Consejo de Ministros sobre ENACO. En estos momentos los almacenes de ENACO están llenos de 1.200 toneladas métricas de hoja de coca que se está pudriendo, que no saben cómo vender. Tienen una deuda de 12 millones de soles con el Fondo Nacional de Financiamiento, FONAFE. Yo he sostenido como investigador y luego como jefe de vida de que ENACO debe desaparecer. ENACO fue creada en el año 1978 por el gobierno militar de Morales Bermúdez en un contexto político particular, que es el siguiente. Él iba a entregar el poder a los civiles, estaba comprometido con la Operación Cóndor, habían muerto ciudadanos uruguayos en Lima, secuestrados por las fuerzas militares de Morales Bermúdez. Para evitarle enjuiciamientos posteriores, él aceptó construir un modelo de drogas basado en lo que es el estatuto del decreto 30 colombiano, la ley 1008 boliviana, la ley 108 de Ecuador. Es un formato de ley, ¿no? Están todos los temas en un solo cuerpo legal, se opta por lo criminal, y en el caso peruano se planteó la necesidad de generar una empresa nacional de la coca en forma de monopolio, empresa estatal de derecho privado, para dar cumplimiento a los artículos 26 y 29 de la Convención Única, que mandan tomar control inmediato del cultivo apenas es cosechado. Los militares entregaron la ley con ENACO al costado y señalan un mecanismo perverso, un padrón de productores titulares y autorizados para venderle a ENACO, 34,000 personas, 34,000 familias con carnet autorizados. Ordenó comprar la producción de coca. 2 gravísimos errores. El padrón no fue actualizado, murió la gente, en fin. Hoy el mercado de la coca legal en el Perú
escapa a las manos de ENACO. Completamente. Hay tres mercados. El mercado legal, que prácticamente es inexistente porque ENACO no tiene capacidad de compra por su crisis financiera. El mercado informal. En el Perú hay más de 300 emprendimientos con productos de coca que se venden en los mercados de Lima. Y el tercer mercado es el ilegal. Entonces, ENACO creó una relación de dependencia con el campesino, de acá del Cusco. Por 25 años, cada 3 meses, le compraba la coca. Coca de primera, coca de segunda, coca de tercera y coca de cuarta. ¿Quién definía el precio y la calidad? ENACO. El campesino, así. Entonces, pero se generó una relación de subordinación. Entonces, el campesino no sabe si desaparecer ENACO y entrar al mercado. Y el mes pasado estuve allá y le dije, hermanos, entiendo el problema, pero ya vayan pensando que en un año ENACO tiene que desaparecer, porque no hay otra. Annette y Denis saben lo que nos costó que vengan mañana la gente de ENACO, porque piensan que los van a bombardear ustedes, de crítica, de análisis, y con razón. O sea, el modelo ENACO no funciona. Cuando me encomendó el gobierno dar una salida, yo planteé la idea de una superintendencia, que es una entidad dentro del Estado que no tiene capacidad interdictiva. Solamente compara guía de producción y guía de entrega. Si acá hay 100 y acá hay 100, no puedo hacer nada. Pase usted. Si hay un excedente, puedo intervenir. Yo creo que esa sería una fórmula de control para acatar la legislación y de ir dejando abierta la figura del mercado controlado en las principales ciudades intermedias del país. El Perú tiene 92.000 hectáreas de coca hoy en día, de los cuales 20.000 pueden ir a los mercados legales, extendiendo un poco la figura. Pero puede ser. Entonces yo les decía a los campesinos cuando estaban de vida, ya, nuestra torta, nuestro pie tiene 20.000 hectáreas. Entonces tenemos que ver cómo nos arreglamos. En el Perú hay 19 áreas productoras de hoja de coca. Entonces yo decía, 5.000 hectáreas para Cusco, Brink y Puno. Eso es lo que da el mercado. 5.000 hectáreas para la selva central. 5.000 hectáreas para la triple frontera, donde abunda la coca enorme. Y 5.000 hectáreas para el resto del país. Sí, pero muy poco. ¿Cómo va a ser? Bueno, tenemos que lograr clasificar las chacras. Así como el cato es 20 por 20, 40 por 40, en el Perú creo que hay productores hasta 1 hectárea, de 1 a 3 y de 3 en adelante. Todo aquel productor que tiene más de 3 hectáreas de coca, algo tiene. Es too much. Entonces hay que llegar a un arreglo con ellos para que la comunidad le reduzca voluntariamente y se adecúen al rango de 1 a 3. El que tiene 1 a 3 entra en el camino legal. Allí podemos contabilizar para llegar, pero eso depende de las comunidades. Yo digo que algo que tenemos que aprender de Bolivia es que el primer nivel de control de los cultivos de coca son a nivel territorial, dentro de la comunidad. Y solo cuando la comunidad es superada, el Estado podría intervenir. El elemento que planteamos nosotros es el concepto de pacto social ciudadano. Espérense un segundo, aquí les voy a dar. Aquí estamos yendo con el presidente Castillo al Brink y planteábamos la idea del pacto social ciudadano. El campesino cocalero en el Perú ha sido criminalizado históricamente. Senderista, narcoterrorista, cocalero traficante. Entonces, nunca ha sido ciudadano. Nunca ha sido ciudadano. Y ellos lo que quieren es ciudadanía. Entonces yo decía, yo no tengo plata en el gobierno, no hay plata para comprarle su coca.
Lo que podemos hacer es empaquetar servicios públicos que se dan de manera independiente, desarticulada, fragmentada, básicamente salud, trabajo, producción, cuestiones productivas, agricultura, titulación, y empaquetarlas para firmar un pacto social y ciudadano entre el Estado y la organización para tener un calendario progresivo de reducción. Fuimos a Bruselas, conseguimos 4 millones de euros para empezar. Me fui a Washington, no pasó nada. Entonces, pero la idea la aplicamos en un solo municipio del Valle del Río Apurímac, en Imantaro, en Palmapampa. Y redujimos 9 hectáreas. Y eso lo pone UNODC en su informe 2023. Tuvo que reconocer que en el único municipio donde se hizo el Pacto Social Ciudadano se redujeron 9 hectáreas. La filosofía es esa, es poder entregar estos servicios a cambio de ciudadanía con derechos y obligaciones y luego ir palanqueando recursos del Estado primero, sin duda, yo dependo del Estado, pero también había que tocar la puerta de la cooperación internacional. Y los 4 millones de euros que llegaron de Bruselas iban a servir para muy poco, pero era necesario tener un piloto para confirmar la propuesta. Y la idea era esa plata dividirla en el corto plazo, en el pan llevar, 3 meses a 6, en forestería y en cultivos para el mercado. Y a lo largo de esa cadena del ciclo agrícola poder conseguir primero la supervivencia del productor sin coca. Estamos hablando de una región como el Brink, que es una región altamente intensa en relación a cultivos de coca. Hay 19.000 hectáreas de coca. Entonces, bueno, esa es la propuesta. Quería decirles que el año pasado sí hemos intervenido ante la Cancillería, conseguimos 120 firmas de gentes con la cual le hicimos la petición a la Cancillería para que apoyen a Bolivia. Entonces ahí surgió la respuesta de ellos diciendo, no, nosotros somos cumplidores de los tratados internacionales. Y bueno, ahí está la cosa con el Perú. La población andina peruana desconoce este proceso. Entre julio y diciembre del año pasado recorrimos las zonas para conversar del tema. Y están contentos, están felices. Ojalá que sí, es algo que hemos venido buscando. No ha surgido como en Bolivia la duda sobre el impacto de la presencia de la gran empresa corporativa para apropiarse la coca. No ha surgido. En el caso peruano, muchos de los productores cocaleros están totalmente articulados al mercado de productos agrícolas y no les importaría intervenir en un ciclo agrícola bajo los términos injustos que normalmente se establecen. Eso me lo han hecho saber, pero igual no es conveniente. Unas ideas finales, por favor, que quiero compartir en relación a lo que hemos venido conversando. Cuando Casia presentó la idea sobre los grupos que hay en el movimiento sobre drogas a nivel global, hemisférico, efectivamente estamos bien aislados. Hay poco apoyo a cierto tipo de causas. Y el problema no es gratuito. El presidente Morales no quería saber nada de la marihuana. Oye, Evo, ¿son 2 plantas? No, una es droga y la otra no. Ese problema está presente todavía. El segundo inconveniente, les decía yo, el de lo andino versus lo amazónico. O sea, se ha producido en la Amazonía peruana, la geopolítica del narcotráfico post-COVID en el Perú ha tenido 2 efectos. Ha llevado la coca a la Amazonía Baja, con una fuerza que nunca se había visto. De 3 grandes áreas de producción de coca pasamos a 19, con un límite de 92.000 hectáreas, pero que hace mucho más difícil la acción del Estado. Los indígenas amazónicos son 55 pueblos indígenas, con 1 millón de habitantes en total. El pueblo andino peruano, estamos hablando de 6 millones de personas, una fuerza política muy fuerte, pero totalmente desarticulados. El gobierno militar de Velasco en los 70s eliminó el concepto de pueblo indígena y puso el concepto de comunidad campesina. Y eso desestructuró por completo en el pueblo andino la idea
de trabajar con una agenda política en favor del pueblo andino, salvo en esta zona del sur del Perú, que es la fuente donde ha habido toda la resistencia contra el gobierno de Dina Boluarte, que ha producido 59 muertos entre diciembre del 2022 a enero del 2023, y por los que ella va a pagar esos crímenes que ha cometido por las Fuerzas Armadas. Gente del sur, yo recuerdo cuando comenzaron las movilizaciones contra Dina Boluarte, decenas de personas del BRAEM fueron a Lima. Se mantuvieron 30 días, fueron golpeadas, violentadas. El problema fue que Lima no despertó. Recuerden que Lima es la ciudad que agrupa a 12 millones de peruanos y peruanas de 33 millones de habitantes. Lima es definitoria. Y lamentablemente esta ciudad, que es la capital última del virreinato del Perú en la época española, es muy conservadora. Es muy discriminadora. Es una ciudad que, lo que decían ustedes, apesta el indio y no lo van a aceptar. Y tienen el poder político. Pero el sur del país tiene claridad. Ellos pusieron a Pedro Castillo en el gobierno, los cocaleros, y los cocaleros pidieron que yo fuera el jefe de vida. Y en ese momento me voy donde Pedro, preparé un paper con 5 puntos para decirle: presidente, usted asume el liderazgo regional de la política de drogas. Petro estaba en campaña todavía, o sea que todavía había posibilidades interesantes. Pedro me mira y me dice: venga, le voy a mostrar algo. Y me muestra un cuadro con su busto, su cara, hecha de hojas de coca que le había regalado Evo Morales. Te digo: pero presidente, acá están las ideas. No, mira, qué lindo, tú sigue haciendo lo que... Entonces, es una persona que se encontró con el poder. Y voy a terminar con esta anécdota porque me parece clave entender por qué se produce esta crisis política en el Perú. Pedro Castillo estaba rodeado el 6 de diciembre. Yo llego de Washington, que me habían quitado $10 millones para desarrollo alternativo. Yo había ido a defender la idea del Pacto Social Ciudadano. Y me llama la embajadora de Estados Unidos y me dice: Mr. Soberón, we need to have a chat. Okay, let's go. I will go to the embassy. Y me dice: things will change in a few days. So we will talk later about what will happen. Eso era martes 6 de diciembre. El miércoles 7, el pobre señor Castillo da el discurso de cierre del Congreso y lo acusan de golpe de Estado cuando se estaba yendo a la Embajada de México. Entonces, torpe, ingenuo, egoísta, falto de claridad. Eso también es una experiencia de cómo los cocaleros intervienen en política. Porque ellos lo pusieron a él. Y antes, el 2011, lo pusieron a Ollanta Humala, militar, cocalero, partido nacionalista. Lo primero que hizo, cambió al modelo neoliberal y seguir con el modelo neoliberal. Entonces, esa enorme desventaja que tiene el Perú nos debe enseñar algunas cosas. Lo primero que quiero señalar es que hacer gestión pública es muy difícil. Muy difícil. Si no tienes poder, si no tienes claridad, si no tienes apoyo, si no tienes palanca, tus propuestas se pierden en la burocracia estatal. Eso es un aprendizaje que tengo. Y como dicen, a la tercera va la vencida. El 2026 voy a seguir porque ahora ya voy a poner condiciones. Porque se trata de eso. Y tener claro qué quieres conseguir. Lamentablemente, las dos experiencias supuestamente de izquierda que hubo en el Perú se cayeron como un helado por obra de su debilidad política e institucional. Entonces, esa es la situación respecto al Perú. ¿Ustedes sabían que, por ejemplo, ayer hubo una persona de Cancillería acá? ¿Sí sabían? Vino. Acaba de ser nombrado en el Cusco una persona de Cancillería, lo cual me parece interesante, porque ya estoy asistiendo a varios eventos sobre Coca en Perú y la Cancillería manda a una persona. Entonces, saben que cosas están pasando. Así que eso me parece interesante como elemento para el debate nacional e internacional. Termino señalándoles
que me hubiera gustado. Estamos a unos 60 kilómetros donde está la Federación Provincial de la Convención Yanatila Hilares. Es la federación más poderosa, con mayor trayectoria en defensa de la coca en el Perú, y que son ahora sujetos de presión por parte de NACO. Pero para que alguno de ellos hubiera podido entender mejor las cosas que se mueven en el código internacional respecto al código indígena. Son distintos y eso hay que entenderlo. Así que muchas gracias por la atención.